tiempos en donde se necesita de una manera urgente eh, la influencia de todos nosotros como iglesia ante miles y millones de personas que no conocen del Señor. Y son tiempos en donde se necesita levantarse con una fuerza especial, ¿no? Y más cuando tenemos este privilegio de, de ser barros, de ser vasijas en las manos del Señor para poder compartir de Él, de su palabra, y que la gente lo conozca. Tiempos en donde se necesita valentía y ser hombres guerreros, que es el tema que quisiera tocar en esta mañana. ¿Cómo, qué características podemos tener de un hombre guerrero, de un hombre valiente, de un hombre que como cristiano se necesita hoy? Pienso que es algo fundamental para todos nosotros colocar esta impregnación en nuestro corazón de tener la conciencia y la realidad y la verdad absoluta en nuestra vida de que Dios nos ha dado las armas en Él y Él es nuestra principal fuerza para pelear, para batallar, para seguir adelante. Entonces, espero, pues hay muchas características que inclusive en este grupo se han enunciado sobre qué es ser un hombre de Dios y todas ellas tienen que ver con tantas características que, pues bueno, este tema seguirá siendo extensivo y hay muchas características que podemos decir acerca de un hombre guerrero. He escogido tres especiales, espero no me demore mucho y podamos entre todos, pues, vuelvo y repito, analizar un poco este tema. La primera característica que creo debemos, o que un hombre guerrero debe tener, especialmente, vuelvo y repito, en mi vida, en el desarrollo de mi vida cristiana y en el desarrollo de mi vida, desde que conocí al Señor, es que un hombre guerrero domina su interior. O sea, eh, es algo muy importante que como hombres guerreros estemos conquistando nuestro interior primeramente. Obviamente con la principal, vuelvo, fuente de nuestra vida, que es el Señor Jesús. En Juan capítulo 14, 27, la palabra que ustedes y yo conocemos muy bien dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A veces la verdadera misión del Señor Jesús se malinterpreta, ¿no creen ustedes? Porque Él nunca llevó en sus manos un arma física. Sin embargo, si queremos ver las verdaderas marcas de un hombre guerrero, necesitamos ver la cicatriz de sus manos. En su muerte y resurrección, Jesús tomó sobre sí mismo toda la violencia de la humanidad para así poder llevar su paz a todo el mundo. Por eso, Él es de manera más profunda y única el guerrero de la paz. Entonces, un hombre guerrero conquista su interior o domina su interior. Primero que todo, entregando su vida al dominio completo del Señor Jesús, al dominio completo del Espíritu Santo. Cuando hay paz interior, entonces el hombre guerrero llevará la paz a su alrededor. Cuando hay paz interior, entonces la paz a la gente que está alrededor, habrá una transmisión, digámoslo así, de paz, que se construye estos hombres realmente con una mentalidad de tranquilidad, una mentalidad de mucha paz. Yo creo que los mayores enemigos de la paz interior son la preocupación y el temor. De eso hemos hablado mucho aquí en el grupo. En Filipenses capítulo 4, del versículo 6 al 7, dice la palabra, por nada seáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardarán vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la paz interior, indudablemente, ustedes y yo lo sabemos, ya no llegará, perdón, sin una batalla. El Señor Jesús vino a traer la paz en la tierra, conocía y transmitía el camino de la paz. La paz interior es un viaje hasta el dominio propio, que es, entre otras cosas, un fruto del Espíritu Santo. Se trata de escoger una vida en una senda de paz. Llegar a esto es súper importante. La fuerza de un guerrero, entonces, es fundamentalmente, creo, su paz. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que enfrentar precisamente las cosas definitivamente que nos roban la paz. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Ya sea que hayan nacido de nuestro temor o de nuestras dudas, de nuestra preocupación. La palabra hebrea para paz es shalom. Esta palabra se extiende mucho más allá de un significado de paz, para significar armonía, sanidad, plenitud, prosperidad, bienestar y tranquilidad. Experimentar shalom es encontrar plenitud. Si en nuestros corazones no hemos encontrado paz, seremos llenos de las expresiones, y eso lo hemos experimentado todos, más oscuras de nosotros mismos. Seremos llenos no solo de temor y duda, sino también de codicia, de envidia, de enojo, de amargura, soledad, desconexión, desesperación y desesperanza. Hay una palabra en Isaías 9:7 que es obviamente un cuadro del Señor Jesús. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos será esto. O sea, el anuncio de que el Señor Jesús vendría con una paz que no tendría límite, y eso fue una realidad y es una realidad. Definitivamente, seguir la senda de Jesús es la senda de la paz, es seguir esa senda de la paz. Donde quiera que Él reina, hay paz. Y por eso estoy diciendo que uno de los principales puntos para lograr eso es mi interior. Porque si Él reina en mi interior, lo que yo siempre he pensado y pienso ahora más que nunca es, tendré paz. Jesús vino a hacer nuestra paz, a traernos paz, sino fundamentalmente también a hacer nuestra paz. Si yo sabemos que Dios siempre peleará por lo bueno, lo hermoso y lo verdadero. Dios no es un Dios de guerra. Dios es un Dios de paz. Ahora, el camino de la paz no es para los débiles o los débiles de corazón. El hombre guerrero conoce su poder y sabe que su mayor arma en Cristo es la paz. Y a pesar de las muchas guerras que ustedes y yo hemos pasado y que liberemos en un futuro, a nuestro alrededor la mayor batalla por la paz siempre estará en nuestro interior. Ahora, debemos aferrarnos a lo que podemos controlar y soltar lo que no podemos controlar, ¿cierto? No podemos controlar las acciones de otros, por ejemplo, pero sí podemos controlar las elecciones que hacemos. No podemos controlar el resultado, pero podemos controlar el proceso. El hombre guerrero tiene paz mental, porque sabe que siempre hay un camino para encontrar esa luz en el Señor, incluso en medio de la oscuridad más grande. Yo no sé si ustedes se identifican conmigo, en donde ha habido muchas veces oscuridad, y la única manera es que esa luz se prenda en nuestra vida cada mañana y cada día. Entonces el hombre guerrero sabe que siempre se puede hallar esperanza, incluso en la desesperación. Entonces este primer punto quería enfatizar como ese comienzo en donde realmente el comienzo es Jesús y el final es Jesús.
en que cuando estamos amándolo, identificados con Él, necesitamos tener interiormente esa paz para poder llevar la paz a los demás. Yo creo que jamás habrá paz en el mundo si los corazones no tienen paz, y eso implica que los corazones tengan. Un segundo punto es que un hombre guerrero es responsable y valiente. Uf, esto es tremendo. El hombre guerrero sabe que el honor no se encuentra en la victoria, el honor se encuentra en la nobleza de la batalla. De la misma manera, el hombre guerrero sabe que no hay deshonra en la derrota. Fracaso y derrota no son lo mismo. El hombre guerrero nunca culpa, por ejemplo, a los demás de la derrota, sino que se apropia él mismo de la derrota. El guerrero posee la derrota y por lo tanto la derrota nunca posee al guerrero. El hombre guerrero que vive y muere con honor está invicto en la eternidad. El hombre guerrero se hace completamente responsable a la vez que no se aferra con fuerza a nada. Acepta toda la responsabilidad sin necesitar nunca un elogio. De este modo el hombre guerrero posee la paz de todo y nada. Es decir, cuando el hombre guerrero se hace responsable y se aferra a esa fuerza en el Señor, cuando acepta esa responsabilidad, aceptamos esa responsabilidad sin necesitar ese elogio, sino de amor y de fuerza interior, entonces lograremos la victoria. Recordaba en Génesis de 3 de 9 al 10, cuando, leamos lo más. Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Recuerdan esto? El Señor hizo la más curiosa de las preguntas. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido el fruto del bosque que yo te prohibí comer? La respuesta del hombre fue bastante inesperada. En lugar de asumir su responsabilidad de lo que había y acababa de hacer, lanzó a Eva al agua. Hay un poco de ironía cómica en su respuesta. Le dice Dios, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. En una frase el hombre culpa a todos los involucrados, excepto a sí mismo. Le dice a Dios, la mujer que pusiste aquí, Dios, es culpa tuya. Yo iba muy bien mientras estaba solo. Tú la trajiste aquí y tu decisión ha conducido a mi muerte. Toda la respuesta de Adán a Dios fue de abandono de la responsabilidad por sus actos, creo yo. Jugó a ser la víctima y se dibujó a sí mismo como un participante pasivo en la crisis que él mismo había creado. No podemos cambiar aquello de lo cual no nos hacemos responsables. Sin duda, el futuro espera a quienes tienen la valentía de crearlo, ¿no es cierto? Nunca debemos olvidar que cuando viene la derrota, ella nunca podrá poseernos. A veces nos sentimos paralizados por un pasado que no escogimos nosotros. Nos encontramos enquebrantados, incluso traumatizados, como dicen los psicólogos, por cosas que no sucedieron, pero no debido a nosotros. Pero como guerreros tenemos toda la posibilidad que aunque la herida no fue culpa nuestra, la sanidad es nuestra responsabilidad con la ayuda de nuestro buen Señor Jesucristo. Aunque nuestro pasado quizá nos culpa, nuestro futuro es nuestra responsabilidad. Aunque las elecciones de otros no fueron culpa nuestra, nuestras elecciones son nuestra responsabilidad. Cuando tenemos amargura, es el modo en que nuestra alma deja que las personas que nos hicieron daño tengan el poder y control sobre nosotros. El odio atrapa el veneno en su interior, solo el amor y el perdón conceden el poder para seguir adelante. Una de las mayores batallas del hombre guerrero, entonces, es conquistar esos territorios perdidos. Cuando aceptamos responsabilidad personal por el fracaso, realmente ganamos poder en lugar de perderlo.
si fue culpa nuestra, si nuestro fracaso fue por culpa nuestra, tenemos el poder de cambiar el resultado. Yo creo, yo lo he vivido obviamente muchísimo. Entonces el hombre guerrero se hace responsable de su vida, de sus actos y del mundo que le rodea. El hombre guerrero sabe que la medida de su éxito no está en el resultado, sino en la intención. Aquí viene algo tremendo, la valentía para enfrentar el reto es la victoria. ¿No es cierto? El hombre guerrero no tiene miedo a ser expuesto por la derrota. Sabemos que el fracaso es un estado temporal y creemos que el trabajo duro con el Señor o el Señor con nosotros nos ayudará a seguir adelante y entonces es más probable que tomemos mayores riesgos. Hay una palabra muy linda que ustedes y yo conocemos en Jueces 6, del 11 al 12, y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Necesitamos valentía. Necesitamos ser hombres guerreros valientes, ¿verdad? Y un tercer y último punto que quería resaltar es un hombre guerrero confronta y vence a sus enemigos. El hombre guerrero lleva bien sus heridas. Sus cicatrices tienen una belleza que solamente el sacrificio puede crear. El hombre guerrero nunca oculta sus cicatrices. Sabe que sus cicatrices son la historia de su vida. Quien no tiene ninguna herida no ha peleado nunca una batalla. Si huimos de nuestros temores, nunca los conquistaremos. Si huimos de nuestro dolor, nunca seremos libres de él. Si huimos de la oscuridad interior, nunca nos convertiremos en unos guerreros llenos de la luz del Señor, lo cual es nuestra intención y nuestro destino. Nuestras heridas no nos descalifican para tomar la senda de un hombre guerrero. En el hombre guerrero sus heridas son una placa de honor. Un hombre guerrero sabe que las únicas heridas que puede sanar son las que estás dispuesto a soportar en el mismo, sabiendo que el Señor carga con ellas y las sana. Hay una historia que ustedes y yo conocemos que a mí me parece maravillosa en la Biblia. Está en Primera de Reyes, capítulo 18, y la historia de Elías y los profetas de Baal, que nos puede traer una ilustración maravillosa. El profeta, ustedes se acuerdan muy bien de la historia, el profeta Elías se enfrenta él solo a casi cerca de 1000 profetas falsos de Baal. El reto es que tanto Elías como los falsos profetas construirían un altar y prepararían una ofrenda a sus dioses. Sin embargo, no encenderían un fuego real como haría normalmente para los sacrificios de animales. Elías estableció los términos del reto. Los falsos profetas hablarían a sus dioses y pedirían que descendiera fuego del cielo y consumiera. Entonces Elías oraría a su Dios y haría lo mismo petición. Exactamente esto ocurrió. Y esta gente no pudo hacer absolutamente nada, se tajaban, gritaban y nunca sucedió nada. Y cuando él oró al Señor, una simple oración, el fuego de Dios descendió y todo esto quedó en absoluto cenizas. En una experiencia como aquella, uno pensaría que Elías era intocable, que su resistencia era impenetrable y que nada podría jamás sacudir su fe o hacer que se sintiera desalentado, temeroso. Sin embargo, sorprendentemente descubrimos que sucedió precisamente todo lo contrario. Después de este momento decisivo en la vida de Elías, en la cual la presencia y el poder de Dios fueron innegables, Elías fue realmente más vulnerable a la fragilidad de su humanidad. ¿Cómo pasó Elías de clamar victoriosamente que descendiera fuego del cielo a llorar y cubrirse mismo de cenizas? Elías se llenó de temor y huyó.
Es cierto que el éxito fomenta el éxito y la valentía alimenta la valentía. También es igualmente cierto que cada hombre guerrero tiene que pelear contra su propia oscuridad. ¿No es solo una ironía pequeña que como respuesta a su temor, Elías huyera para ponerse a salvo? Inesperadamente la última victoria no le dejó con la fuerza para la siguiente batalla. Hay momentos incluso para los guerreros más grandes en las cuales simplemente no sabemos ni tenemos las fuerzas para llevar nuestras armas una vez más a la batalla. ¿No es verdad? Algunas veces el arma es la fe. Otras veces el arma que más necesitamos es la esperanza. Y sin duda nuestra arma más poderosa es el amor y el amor de Jesús a través y en nosotros. Yo traté y he tratado de vivir una vida con valentía. He intentado hacer todo lo posible para, perdón, tomar decisiones que reflejen mi fe, que desarrollen mi vida llena de verdades absolutas. Pero puedo decirles y confesarles que han habido muchas veces en las que lo único que he querido hacer es subir y esconderme. Especialmente hace ya 4 años ocurrió esto de una manera más fuerte. Había ganado muchas batallas, perdido otras. Estaba cimentado en el Señor, pero también desconectado de Él mismo en este tiempo. Elías tenía gran fe y gran valentía y sin embargo, en ese momento cuando huyó de Jezabel, lo encontramos ahogado de temor y duda. Elías es un desgarrador recordatorio de que incluso cuando tenemos fe, somos vulnerables al temor. Que incluso cuando tenemos esperanza, seguimos siendo susceptibles a la desesperación. Luego lo vemos sentado bajo el arbusto y orando, pidiendo la muerte. Dijo, estoy harto, Señor. Protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto, se quedó dormido. A mí me parece que la única esperanza que tenía ese día era que Dios pusiera fin a su vida y la tranquilidad de sus sueños. La vida conlleva un gran peso. Y si encontramos la valentía para sobrellevar grandes batallas, sentiremos un peso aún mayor que a veces parecerá más de lo que podemos soportar. Personalmente he conocido esas batallas muy bien y yo creo que ustedes están empatizándose conmigo. He experimentado las profundidades de la desesperación, de la desesperanza. Experimenté profundamente la tristeza, la depresión. Y nosotros no estamos exentos de nada. Esto, como hombres guerreros en el Señor Jesús, sabemos que no estaremos libres de la oscuridad, pero confrontarla y enfrentarla con la luz y el poder del Señor es maravilloso. El Señor finalmente respondió a Elías con una increíble bondad y compasión, que es lo que hemos experimentado cuando pasamos y experimentaremos cuando pasemos por su. Un ángel fue enviado para tocar a Elías y decirle que se levantara inmediatamente, sin grandes ruidos, sino con ni siquiera con una reprensión enojada, sin condenación por su cobardía, solamente un pequeño toque para despertar de su sueño y alentarlo para levantarse y comer. Es necesario entender y saber que el Señor nos dará las fuerzas, nos dará siempre las fuerzas que necesitamos con ese inmenso amor. No solo para los retos que tenemos que enfrentar delante, sino también para continuar el viaje que nos espera si el Señor nos da vida en esta tierra. Algunas veces un arma de un guerrero es retirarse. Hay momentos en que si queremos avanzar debemos retroceder. Esta es la naturaleza profunda de Dios, que cuando somos débiles, somos fuertes. Cuando hemos perdido nuestras fuerzas, Él las repone, ¿verdad? Hay un viaje que nos espera y que requerirá una gran fuerza. Hay muchas batallas que quedan por pelear. Yo le pido al Señor que pueda tomar estas armas que nos ha dado
y sobre todo tomarnos de la mano con Él cada día. En algunas seguiremos conociendo la victoria y en otras buscaremos la derrota. Pero ninguna batalla nos regala la vida como la batalla con el poder del Espíritu Santo en y por nosotros. Si no tenemos cuidado, el temor nos impulsará a huir por nuestras vidas y huir de nuestras vidas. Incluso cuando fuimos eh, en un momento victorioso. Pero Dios tiene un modo asombroso de encontrarse con nosotros cuando estamos escondidos en nuestro propio desierto. Ayudarnos a reponer las fuerzas y llevarnos de nuevo hacia Él mismo. Qué hermosa bendición. Qué preciosa bendición tener un Dios como el que tenemos. Entonces quería pues, como digo, hay muchas más características que seguramente usted está pensando de un hombre guerrero y que podemos seguir analizando. Quería pues, pudiéramos analizar estos 3 puntos. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Rafita, por ese mensaje tan Buena, poderoso. Rafita. Gracias, gracias. Vamos a parar la grabación.